este video está destinado para los chicos de cuarto año de secundaria. Aprende en casa, semana 15, día 3. Identificamos los elementos de la pirámide y sus clases en estructuras de nuestro entorno. Situación significativa: construyo una carpa para acampar sin salir de casa. A Daniel y su hermano Luis se les ha ocurrido la genial idea de acampar en el patio de su casa, pues es su deseo realizar esta actividad en algunos lugares de nuestro bello Perú. El problema es que ellos no tienen una carpa y por este motivo deciden hacer una. Para lograrlo, estuvieron viendo en internet hasta que encontraron un diseño que podían construir en el que caben dos personas, el cual tiene una base hexagonal donde la distancia de dos vértices opuestos es 1,8 metros. Finalmente, para esta construcción es importante tener en cuenta que la talla de Daniel es 1,40 metros y la de su hermano 1,52 metros. Muy bien, como verán, esta es la carpa que han diseñado. Para eso voy a averiguar cuáles son dichas preguntas de la situación significativa. Pregunta 1. ¿Cuál podría ser la altura de la carpa? Justifica tu respuesta. Muy bien, me están pidiendo la altura. Pero para eso yo necesito saber la carpa que se ha armado. Es una carpa de base hexagonal de forma piramidal, o sea, quiere decir que es una pirámide hexagonal. Muy bien, yo lo que voy a hacer, lo voy a presentar de forma geométrica. Ahí lo tienes, y justamente lo que te mencionaba. Es una pirámide hexagonal. ¿Por qué hexagonal? Porque la base de dicha pirámide es un hexágono. Y lo que me están pidiendo es esta altura de acá. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es señalar un dato importantísimo que nos dice que de un vértice al opuesto del otro vértice de esa base mide 1,80 metros. Por no decir la diagonal de la base hexagonal vale 1,80 metros. Muy bien. Luego, si te darás cuenta, Daniel con su hermano, ambas personas, ya, o ambos hermanos, deben ubicarse dentro de la carpa. Ojo, mira, vamos a imaginar que no están Daniel ni su hermano. Si sabemos que la diagonal es 1,80 metros y estos señores que miden 1,52 y 1,40 ingresan de manera normal al echarse, la pregunta sería, ¿y cuando van a estar de pie, llegará a ser la altura de Daniel o la altura de su hermano o inferior a ello? Ya, eso lo vamos a averiguar después. Por el momento yo estoy observando que echados sí van a alcanzar porque sus estaturas es menor a esta diagonal que es 1,80 metros, ¿correcto? Listo, seguimos entonces. Como verás, ahí está la forma de la pirámide hexagonal, que es la carpa que han construido. Pero para eso yo necesito saber dicha altura de que, en este caso, la altura de la pirámide. Pero recuerda que en esa pirámide va a ingresar Luis. Como te dije, la estatura es 1,52 metros. También va a ingresar Daniel, que es su hermano de Luis, que es 1,40 metros. Ya, correcto. Y lo que tenemos que ver es dicha estatura de Luis y Daniel tendrá que ser superior a la altura de la carpa o inferior. Recuerda que cuando uno diseña o ya ha armado una carpa, tú no ingresas parado, ¿sí? Tú no vas a ingresar así caminando, tú te tienes que inclinar, ya sea de rodilla o agacharte para que puedas ingresar a la carpa. Eso quiere decir que la estatura o la altura de la carpa va a ser inferior a la estatura de Luis, que es 1,52 metros, e inferior a la altura de Daniel, que es 1,40 metros. Eso quiere decir que yo puedo indicar, porque justamente la pregunta 1 de la situación significativa me dice, ¿qué estatura tú recomendarías o indicarías? O sea, me están dando una propuesta. Entonces yo puedo poner acá 1,30, 1,39, 1,20, 1,10. O sea, hay muchos valores. Pero en este caso yo voy a quedarme
que la altura es 1,20 metros, es la altura que yo voy a proponer. La pregunta es, ¿y por qué esta medida y no otra? Eso luego te explico. Muy bien, ahí está la estatura que acabo de proponer, entonces vamos a responder. La carpa debe tener al menos una altura que permite ingresar de rodillas. Como te dije, puedes ingresar de rodilla o agachado, pero nunca ingresas caminando. De frente no se puede, porque la carpa siempre es su estatura, es una estatura o una altura menor que las personas que van a ingresar. Sugiero una altura de 1,20 metros. Esa sugerencia luego te explico el por qué. Dado que es menor a 1,52 metros y 1,40 metros, que son las tallas de los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Pues Luis y Daniel. Muy bien, en esta situación 1 hay 3 preguntas que hay que resolver. Vámonos a la segunda pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál es la medida del parante lateral de la carpa? Ojo, parante lateral, o sea, me están hablando de la arista lateral de la pirámide. Otra vez, grafico la forma piramidal hexagonal de la carpa de Luis y Daniel, donde ya sabemos que la diagonal de la base es 1,80 metros, pero en este caso lo que me están pidiendo es esta partecita de acá, este parante lateral, que no es otra cosa que la arista lateral de la pirámide. Pero ojo, zona triangular de color amarillo me va a permitir encontrar el parante lateral, y eso lo voy a graficar aquí. Como verás, ahí está. Profe, ¿y de dónde salió 1,20? No te olvides, pregunta 1. La altura que hemos propuesto, 1,20. Profe, ¿y el 0,90 metros de dónde salió? Ojo, ojo, si la diagonal, toda esta diagonal vale 1,80 y tú estás tomando la mitad, ¿cuánto es la mitad de 1,80? Pues 0,90. Y esta L vendría a ser la longitud del parante lateral. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vas a aplicar aquí es el teorema de Pitágoras. ¿Y por qué el teorema de Pitágoras? Porque justamente se aplica en un triángulo rectángulo, donde tienes una hipotenusa, que es la longitud del parante lateral, y tienes dos catetos, ¿ya? Dos catetos. Y el teorema de Pitágoras te dice, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos, cada uno elevado al cuadrado, donde el cateto es 1,2 al cuadrado más 0,9 al cuadrado. Algunos se dirán, profe, ¿y por qué no puso el 0 y el 0? Es que está de más. Tú sabes que un 0 en la parte decimal final, si desea lo puedes agregar, como también lo puedes quitar. En este caso, para mí es conveniente trabajar sin ese 0 decimal. Vamos elevando entonces, 1,2 al cuadrado me sale 1,44, más 0,9 al cuadrado me sale 0,81, y longitud del parante lateral al cuadrado pues lo sigo bajando. Vamos a sumar 1,44 más 0,81 me está saliendo 2,25 y toda potencia pasa como raíz cuadrada. Y acá hago un alto. Yo te dije en la pregunta 1, ¿por qué hemos decidido tomar 1,20 y no otra medida como 1,30, 1,19, 1,25, 1,10? ¿Sabes por qué? Porque justamente 1,20 y 0,90 son medidas conocidas. Es más, no hay la necesidad de hacer el teorema de Pitágoras para saber cuánto es la longitud del parante. Te voy avisando. ¿Por qué? Porque justamente este es un triángulo rectángulo notable conocido. Te podría decir que es el 3753. Así de frente. Si has visto ese triángulo, bacán. Si no, caballero, nada más aplica tu Pitágoras. No te queda de otra. Entonces, ¿cuánto es raíz cuadrada de 2,25? Es 1,50 metros. Justamente esta es la longitud del parante lateral o simplemente arista lateral de la pirámide. Vuelvo a repetir. Esto de acá es un triángulo rectángulo notable conocido. Por eso justamente me tomé la molestia de ubicar el 1,20. Porque si ponía 1,30 o 1,10, pues como que no me conviene. Que claro, también puede ser la altura, pero en las matemáticas se busca lo que te conviene, ¿ya? Y para hacer las cosas más fáciles y sencillas. Muy bien, ahora sí vamos a darle la respuesta.
de la pregunta 2 sería: el parante lateral de la carpa mide 1,50 metros. Última pregunta de la situación 1 me dice: ¿qué cantidad de varas y parantes necesitan los hermanos para construir la estructura de la carpa? Muy bien, otra vez necesito la estructura, que es una forma de pirámide hexagonal. Me están preguntando varas, profe, ¿qué eran varas? En ningún momento hemos hablado de varas. Pasa que esta situación 1 nos habla de parantes laterales, cuando en realidad los parantes laterales no es otra cosa que las varas, ¿ya? Y esta altura es el parante. Entonces te voy a indicar, primero vamos a hallar las varas y luego los parantes, ¿te parece? Muy bien. Entonces vamos a hallar la primera vara. Ahí lo tienes. Una vara o una arista lateral. Segunda vara, tercera vara, cuarta vara, quinta vara y que está acá detrás la sexta vara. Entonces tú ya sabes que tenemos, o se va a emplear en este caso Luis y Daniel, 6 varas se han empleado. Profe, y esta línea de negrito, ya eso de ahí se llama apotema de la pirámide, que luego te voy a explicar, porque acompañado de esta situación 1 hay situación 2 y situación 3. Estás bendecido, provecho. ¿Ya? Vamos a seguir. Luego me dice cuántos parantes. Te dije que el parante viene a ser la altura. ¿Y cuántas alturas hay? Pues hay una sola. Entonces voy a indicar un parante se ha empleado. Vamos a responder la pregunta 3. Correcto. Sería: la estructura de la carpa necesita 6 varas, que son los parantes laterales o las aristas laterales, de 1,5 metros de largo, y un parante de 1,2 metros de largo, que sería la altura. Muy bien, señores, acabamos de resolver la situación 1, pero vamos a responder lo que es comprendemos el problema. Y como tú ya has resuelto, esto de acá es pan comido. Ojo, no me estés preguntando en qué página del libro aparece. Recuerda que la semana 14, igual como la semana 15, no se encuentra en el libro. ¿Estamos? Muy bien. Problema 1 de comprendemos el problema. ¿Qué forma tiene la carpa que eligieron Daniel y su hermano? ¿Qué forma tiene? Pues tiene la forma de una pirámide hexagonal, y te lo repetí a cada momento. Pregunta número 2. ¿Qué datos tiene que tener en cuenta Daniel y su hermano para la construcción de la carpa? ¿Cuál era el dato? O los datos que deben tener en cuenta, te lo dije. ¿Cuál era? Pues las estaturas de Daniel y la diagonal de la base hexagonal. Entonces vamos a responder. Debe de tener en cuenta que la talla de Daniel es 1,40 metros. La de su hermano Luis 1,52 metros. Además que la diagonal de la base mide 1,80 metros. Muy bien. Pregunta 3. ¿Qué nos piden hallar las preguntas de la situación? Hay 3 preguntas, hay 3 cosas que nos piden. Y sería, pregunta 1, ¿cuál podría ser la altura de la carpa? Justamente, mira, podría. Y yo puse, o hemos supuesto, 1,20 metros. Justifica tu respuesta. Segunda pregunta. ¿Cuál es la medida del parante lateral de la carpa? ¿Te acuerdas cuánto salió? 1,50 metros. Tercera pregunta. ¿Qué cantidad de varas y parantes necesitan los hermanos para construir la estructura de la carpa? Pues fueron 6 varas se emplearon y un parante. Muy bien, entramos a lo que es diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Pregunta: ¿qué procedimiento seguirías para dar respuesta a la situación? A ver, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Cuáles han sido los pasos que se ha buscado para realizar y llegar a una respuesta? Que eran 3 preguntas planteadas, le dimos solución. ¿Qué es lo que hemos hecho? A ver. Sería, primero, modelo la carpa mediante una forma geométrica. Este modelo no es otra cosa que presentar la carpa mediante una forma geométrica. Después que hemos hecho, pues hemos dibujado la base de la carpa, y es más, pusimos ahí a los 2 jovencitos echados viendo que sí caben en la base hexagonal de la carpa, cuya diagonal ¿cuánto medía? 1,80 metros. Tercero, represento las medidas de la base y altura, así como la ubicación de los hermanos, ¿correcto? Justo ahí hemos respondido la pregunta 1 de la situación significativa en este tercer paso. Cuarto paso, hallo la distancia entre el centro de la base y un vértice del polígono, ¿ya?
Cuarto paso, calculo la medida de la arista lateral usando el teorema de Pitágoras. Esto de acá me permitió responder la segunda pregunta. Y último paso, presento la carpa con las medidas de sus lados y determino la cantidad de estructuras. Este último paso me permitió responder la tercera pregunta de la situación 1. Ahora sí, señores, vamos a reflexionar sobre lo desarrollado. Pregunta 1. Describe cómo determinaste las medidas de las estructuras de la carpa de los hermanos Daniel y Luis. Esto se parece al desarrollo de los pasos o procedimientos, ¿sí? Entonces, como es casi similar, vamos a responder casi algo similar. ¿Qué hemos hecho? Hemos modelado la carpa mediante una forma geométrica, se dibujó la base de la carpa y por último se representó las medidas de la base y altura, así como la ubicación de los hermanos. Correcto, es algo similar al desarrollo. Segunda pregunta de reflexionamos, me dice: ¿en qué otras situaciones de la vida cotidiana podemos emplear los conocimientos de las pirámides? Menciona algunos ejemplos. Interesante, alguno dice: profe, ¿de qué me sirve aprender esto si no lo voy a aplicar en la vida real? Cuando en realidad, si no existe la matemática, no existiría la realidad, chicos, así de simple. Vas a ver cuán importantísimas son las matemáticas. Muy bien, podemos emplear en recipientes o envases de forma piramidal. De forma piramidal. Vuelvo a repetir. Podemos emplear en recipientes o envases de forma piramidal, en un circo o vela de forma piramidal, entre otras cosas más que se pueden presentar en tu día a día. Muy bien, vámonos a la situación 2. Ojo, acá no solamente ha venido una sola situación, está dividido en 3 partes. Claro que es el mismo contexto, pero en 3 partes o 3 situaciones. Situación 2. Se quisiera que entren 3 personas en la carpa. Ojo, ahora van a ingresar 3 personas en la carpa. Y la distancia entre los dos vértices opuestos del hexágono, que vendría a ser la diagonal, ya no es 1,80 metros, sino 2,40 metros. Y es más que obvio, porque van a ingresar 3 personas, necesitamos más espacio. Y la altura ya no sería 1,20 metros, sino 1,60, o sea, ya más alto, 40 centímetros más alto. Pregunta: ¿cuál sería la longitud de las varas laterales y del parante que tendría que conseguir Daniel y Luis? Bueno, del parante ya sabemos que es 1,60. Lo que tenemos que averiguar son de las varas laterales, o parantes laterales, o simplemente arista lateral de la pirámide. Para eso nuevamente voy a graficar la forma de la pirámide, ya de la pirámide hexagonal, donde me está indicando que esta diagonal ya no es 1,80, ahora es 2,40 metros. También me está diciendo que la altura ya no va a ser 1,20 sino 1,60, ahí lo tienes. Y me están pidiendo esto de acá, esta vara lateral. Y si te das cuenta, acabo de formar aquí un triángulo rectángulo de color amarillo. Y esto lo voy a trasladar en esta zona. Ahí lo tienes, mira. La altura, ¿cuánto vale? 1,60 metros. Profe, ¿de dónde salió 1,20? Recuerda que toda la diagonal era 2,40 o 2,40. Y la mitad de 2,40 pues es 1,20. Y esta L es la longitud de ¿qué? De la vara lateral, que no es otra cosa, vuelvo a repetir y aparezco disco rayado, que es la arista lateral de la pirámide. ¿Y sabes por qué lo repito? Porque quiero que se te quede en la cabeza, chicos. Y ustedes también repítelo. O menciónalo, ¿para qué? Para que se te quede. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a aplicar aquí? Pues voy a aplicar Pitágoras. Así como hallamos el parante lateral que nos salió en la situación 1, pregunta 2, 1,50 metros. Igual voy a hacer aquí, pero con diferentes medidas. Quiero hacer un alto, chicos. Me vienen escribiendo en los comentarios: profe, mi profesor de mi salón, de mi colegio, me ha dejado algo similar pero con diferentes números. ¿Cómo lo hago? ¿Me ayuda? Hijo, es lo mismo pero con diferentes cantidades, ¿ya? De esa parte no te compliques. Por eso mira bien el video y desarrolla. Muy bien, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, pero ahora con otras medidas. Sabemos que es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos, cada uno elevado al cuadrado, donde este cateto es 1,6 al cuadrado y el otro cateto es 1,2
pero elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 1,6 al cuadrado? Pues me va a salir ahí 2,56. Y este 1,2 al cuadrado ya lo habíamos elevado y sale 1,44. Bajo mi longitud al cuadrado. Y esta suma te va a salir 4,00. Pero en la vida vas a poner 4,00. Si no, simplemente escribimos 4. Pero toda potencia pasa como raíz. En este caso, raíz cuadrada de 4 sería 2 ¿qué? 2 metros. Que era L, la longitud del parante lateral o de la vara lateral. ¿Y cuánto va a medir? 2 metros. Entonces vamos a responder de una vez la pregunta, porque me dicen cuál sería la longitud de las varas laterales y del parante que tendría que conseguir Daniel y Luis. Respondamos entonces, sería la longitud de las varas laterales sería de 2 metros y del parante de 1,60 metros. Muy bien, señores, vámonos a la última situación y acá se termina el video. Situación 3. Cuando se coloque la tela en la carpa, se quisiera tener una entrada por una cara lateral. Realizando un corte a dicha cara, para cerrar la entrada se colocará un cierre de contacto que vaya desde el vértice de la carpa hasta la mitad de uno de los lados de la base. Pregunta: ¿qué procedimientos sigues para calcular el largo del cierre? Muy bien. En este caso, mira, te he vuelto a dibujar ya la forma de la carpa. Pero a mí me están diciendo que de aquí de la punta de la pirámide voy a trazar un cierre que va a llegar hacia dónde, pues va a llegar aquí, al punto medio de uno de los lados ya de la base hexagonal. Y justamente eso está acá, mira, esto está aquí. ¿Y sabes cómo se llama eso? Ya no se llama arista lateral, se llama apotema de la pirámide. Y te explico acá, mira, lo que voy a hacer es, acá he trazado, ¿qué cosa? Esto de acá, que mira, del centro de la base hexagonal, trazo un segmento a la parte medio de este lado. Esta partecita se llama apotema de la base. Voy a trazar acá la altura. Y esto, como te dije, es el apotema de la pirámide. Y te voy señalando por aquí, mira, a ver. ¿Qué acabo de formar? Un triángulo rectángulo. ¿Correcto? Todo lo que ves de color amarillo es un triángulo rectángulo. ¿Cómo se formó ese triángulo rectángulo? Pues con la altura, que ya conocemos. Dependiendo, si trabajo en función de la situación 1, la altura va a ser 1,20 metros. Si trabajo en función de la situación 2, la altura va a ser 1,80 metros, dependiendo, pues te digo. Te dije que esta parte de acá se llama apotema de la base, se representa con AP, el A es minúscula para diferenciar del apotema de la pirámide. Esto también se puede determinar aplicando Pitágoras, sabiendo que la diagonal en el problema de la situación 1 valía creo que 1,80, la mitad era 0,90, se puede determinar aplicando Pitágoras. Y esta partecita que me piden calcular, que es el cierre de la carpa, vendría a ser la apotema de la pirámide, que también su simbología es AP. La diferencia es que la A es mayúscula para poder diferenciar de la base y de la pirámide. Y lo que vas a hacer al final es, porque justamente te están diciendo cuál es el procedimiento y acá te estoy señalando esos procedimientos, al final, y para que digas bingo, ya salió, pues simplemente vas a aplicar el teorema de Pitágoras otra vez, pero para encontrar el apotema de la pirámide, que viene a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y tú sabes que es hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos, cada uno elevado al cuadrado. ¿Cuánto es la hipotenusa? Pues el apotema de la pirámide. ¿Quién es el primer cateto? Pues la altura. Y el segundo cateto, el apotema de la base. Mi estimado, esas serían las pautas necesarias para que tú encuentres la longitud del cierre de la carpa. Claro que si nos hubieran brindado ya medidas exactas, pues simplemente lo hubiéramos hecho directo. Pero eso no nos piden, solamente nos están pidiendo qué procedimiento sigues para calcular el largo del cierre. Muy bien, señores, si te gustó mi vídeo, déjame un poderoso like. Esta vez tu profesor Javier Pantoja se despide, hasta la próxima y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ningún video.